Capítulo 3. La lengua de los romanos del libro de Antonio Alatorre. Los primeros documentos que nos dejan ver palabras escritas en español, y que constituyen así el acta de nacimiento de nuestra lengua, datan de hace 1001 años. Los documentos mismos están escritos en latín, pero las palabras españolas que comienzan a aparecer son glosas escritas al margen que explican o traducen cierto contenido de los textos, usualmente palabras que pertenecen a una lengua muerta. La glosa, en cambio, pertenece a una lengua viva, el español. Lo que ahora debe ocuparnos es la parte latina de los documentos, la parte más importante, la más visible. Uno de esos documentos es cierto sermón atribuido a San Agustín, escritor que tuvo una influencia enorme en la cultura medieval. El buen latín aproximadamente en los años 354 al 430 estaba concentrado en la escritura, pero el latín hablado había cambiado. El latín culto y que se volvió modelo de la lengua de la Europa románica fue el de San Agustín, que estaba basado en el de Cicerón. Las glosas españolas que alguien puso hace 1001 años en un sermón atribuido a San Agustín son el testimonio del paso de una lengua a otra, el reconocimiento de una lengua vulgar, que era la lengua hablada y viva. Los 10 siglos que preceden a la época en que se escribieron las glosas son de mucha actividad con sucesos tan trascendentales como invasiones de godos y árabes, años que verdaderamente cuentan para la historia del nacimiento del español. La conquista de Hispania marca el comienzo de la expansión del poderío romano fuera del territorio de la península itálica. Augusto, al conquistar nuevos países, acaba con las luchas de tribus, los desplazamientos de pueblos, las pugnas entre ciudades, imponía el orden y así quedaban sujetos a la disciplina ordenadora de un Estado universal. Los pueblos sometidos perdieron hasta su propia lengua. Ya Eusebio, a comienzos del siglo IV, consideraba providencial la coincidencia de la Pax Augusta con el inicio del cristianismo. La nueva religión pasó a ser la oficial del imperio en 313, bajo Constantino. Para San Agustín, la ciudad de Dios, el imperio romano es la base del cristianismo. Por eso finalmente en todas partes resonó la lengua latina, aunque no con la misma intensidad. Había una gran predilección de los romanos por el griego. El emperador Marco Aurelio, nacido en Roma, escribió en griego sus muy personales meditaciones. El griego fue la lengua litúrgica en Roma hasta el siglo IV, y en griego están escritos todos los documentos primitivos del cristianismo. La porción del imperio en que predominó la lengua de Roma se llama Romanía, y la disciplina moderna que estudia las vicisitudes del latín en esas regiones se llama filología románica. La Hispania romana. Para someter a los nuevos pueblos conquistados, Augusto ordenó que la séptima legión del ejército quedara acuartelada en una zona fronteriza. La ciudad y el reino de León conservan recuerdo de esa legión, de ahí su nombre Legionem, León. 3 ciudades en estos años honran el nombre de Augusto: Pax Augusta, Baja 2, Emérita Augusta, Mérida. El mapa de Hispania se llenó de topónimos romanos. A fines del siglo V, antes de la invasión de los visigodos, esos topónimos prerromanos eran pocos en comparación con la mayoría de los plenamente latinos. El primer personaje no italiano que llegó a la dignidad de cónsul fue un hispano de Cádiz cuyo nombre era ya completamente romano: Lucio Cornelio Balbo. Balbo era el sobrenombre, Balbus es tartamudo. Los españoles empezarían a servirse del latín en sus relaciones con los romanos. Poco a poco, las hablas indígenas se irían refugiando en la conversación familiar, y al fin llegó la latinización completa, salvo en la tierra de los vascones. Pero en ese periodo de bilingüismo hubo evidentemente, sobre todo en las zonas alejadas de las ciudades, muchos hispanos que solo hablaban su antigua lengua. El latín de Hispania estuvo marcado, desde el principio, por esa influencia de las lenguas prerromanas que los lingüistas, con una metáfora geológica, llaman sustrato. Cuando la latinización fue completa, cualquier hispano de Coimbra, de Córdoba o de Tarragona podía recorrer todo el imperio y hacerse entender. Aunque hay ciertas historias que inventaron los españoles para explicar el tránsito del paganismo al cristianismo, en realidad, la cristianización de la península ibérica se llevó a cabo al mismo tiempo y con las mismas vicisitudes que en el resto del imperio. En lugar de los templos paganos empezaron a levantarse los del nuevo Dios y de sus santos, surgiendo así otros topónimos: Saelices, Santi Felicis, Sahagún, S. Facundi. La literatura latina ostenta nombres de grandes escritores hispanos. Los más antiguos son 2 retóricos o maestros de elocuencia: Porcio Latrón y Séneca el Viejo, y un tratadista de mitología, Higinio. Después hubo toda una pléyade: Séneca el Joven, su sobrino Lucano, Marcial, Quintiliano, Pomponio Mela, geógrafo, Columela.
Latín hablado y latín escrito. Lo literario y lo hablado están cerca, pero usualmente el lenguaje de la literatura es una estilización del lenguaje hablado. Alatorre ejemplifica que así como la poesía de Rubén Darío y la prosa de Martí no dan una idea muy precisa del español hablado en Nicaragua y en Cuba, así la obra de Ocio y Prudencio no sirve para saber cómo se hablaba en la España cristiana, ni la del filósofo Séneca para tener una idea precisa del latín que se oía en las calles de Córdoba. Son productos refinados, hechos sin ninguna intención de realismo lingüístico, cosa que se puede decir de cualquier literatura. La literatura latina estuvo desde sus comienzos mismos, especialmente divorciada de la lengua hablada por el común de la gente. Es muy poco lo que se conoce anterior al siglo III a.C., pero aún en el caso de que ya hubiera habido algo parecido a una literatura, esta quedó aplastada por la que en ese siglo inauguró el poeta Livio Andrónico, traductor y adaptador de los griegos. Es verdad que también la lengua del pueblo romano, e italiano, estaba tomando del griego muchas voces, elementales, de cultura inexistentes hasta entonces en latín, como cámara, habitación, balneum, baño, áncora, ancla, chorda, cuerda, cítara y ánfora y púrpura, porfira en griego. Pero en un Cicerón, en un Virgilio, la proporción de helenismos, y helenismos no solo de vocabulario, sino también de sintaxis, y hasta, de pensamiento, o, de sentimiento, está muy por encima del nivel medio popular. La lengua literaria tuvo así, desde sus principios, leyes especiales. Y si en muy poco tiempo se esfumaron las diferencias entre la cultura superior de Grecia y la tosca cultura de la vieja Roma, también hizo falta muy poco tiempo para que se exacerbara, esta vez en el interior del mundo romano, la diferencia entre cultura superior y hábitos toscos, entre lengua literaria y lengua coloquial. Un hecho de enorme importancia e ineludible para el desarrollo del español y de las demás lenguas romances es la diferencia entre latín clásico y latín vulgar. El español y las demás lenguas romances, en efecto, no proceden del latín empleado por los grandes sabios de la época creadores del lenguaje, sino del latín de la gente corriente y moliente, el latín hablado en las casas, en las calles, en los campos. A fines del siglo IV, o sea 400 años después de la muerte de Virgilio, cuando circulaban ya muchos de esos comentarios, el gramático Helio Donato, entre cuyos discípulos estuvo el futuro San Jerónimo, compuso una extensa Ars Grammatica, y su contemporáneo Servio hizo una detallada glosa de las tres grandes obras de Virgilio. Donato y Servio fueron imprescindibles durante toda la Edad Media. La lengua literaria se había petrificado mientras la lengua popular seguía su marcha. Y así, en el Imperio Romano Cristiano, un mundo que hablaba latín, las escuelas acabaron por servir ante todo para enseñar latín, y no a todos los muchachos, sino a una minoría. Entre los apéndices que sobreviven hay uno muy notable, llamado Appendix Probi porque se atribuyó, falsamente, a un erudito de la época clásica, Valerio Probo. El apéndice es anónimo y parece haberse hecho en el siglo VI, pero por comodidad seguiré llamando Probo al autor. No digas así, di de esta otra manera, que es la correcta, tal es la estructura del librito. Pero sus formas, correctas, no tienen el menor interés, son las del archiconocido latín literario. Lo que sí tiene enorme interés, lo que ha hecho la fama del apéndice de Probo es lo otro, lo incorrecto y vulgar y grosero que él está censurando. La ciencia lingüística moderna nació en el momento en que los filólogos y dialectólogos del siglo XIX, en vez de profesionalizar un horror tan primario y elemental, profesionalizaron la voluntad de no horrorizarse de nada, es decir, con la voluntad de entender. Se considera 100% hablante de un idioma desde el campesino más inculto como el académico más refinado. De tal suerte que el latín vulgar o proto-romance no tiene un sentido peyorativo sino que se ha convertido en un término técnico de gran utilidad para quienes reconstruyen las etapas iniciales de las lenguas romances. El latín vulgar. Los romanistas han analizado a Plauto en quien aparecen formas del latín vulgar. En el primer siglo del imperio los vulgarismos documentados son ya muchísimos. Las transformaciones del latín clásico al latín vulgar obedecen por lo común a reglas fáciles de formular, y así, generalizando, decimos que todas las sílabas c, si y ji del latín clásico cambiaron de pronunciación en el vulgar, o que la t se hizo d en casos como mutare y patrem, mudare, padre.
Respecto a la lengua culta, vulgar y semiculta, Alatorre muestra la regla de San Benito como ejemplo que refleja la transición del latín culto ya más cercano al latín hablado, pero donde aún persisten reglas de escritura propias de una lengua culta, en esos años en que la unidad lingüística del antiguo Imperio Romano está en pleno colapso. Quienes saben leer y escribir son una minoría cada vez más pequeña. Usualmente una minoría eclesiástica. La división entre cultura, superior, y popular, que en el siglo III equivalía a la de patricios paganos y plebeyos cristianos, se ha intensificado ahora, solo que ahora los términos son otros. Los mantenedores de la integridad y la unidad del latín en sus formas escritas van a ser los monjes, mientras las masas populares de los países románicos hablan una lengua cada vez más alejada de la gramática y el vocabulario correctos. Más de un siglo antes de San Benito, una mujer llamada Egeria o Eteria, quizá española, escribió un relato del viaje que hizo a Palestina, en una lengua que retrata infinitamente mejor que la de San Benito la realidad de su tiempo. Él escribe un latín al margen de la realidad y la actualidad, ella uno más cercano al habla del tiempo. El latín eclesiástico mantuvo reglas para lo jurídico y lo religioso que de manera espontánea e inconsciente el pueblo hacía por adaptarlas a los moldes del latín vulgar, del latín cotidiano. Muchas de ellas son esdrújulas, y en latín vulgar, como se ha visto, desaparecen las vocales o sílabas penúltimas de los esdrújulos. Pero la adaptación a los moldes familiares estuvo frenada por los monjes, esos hombres que durante siglos fueron los únicos que conservaron el hábito de leer y escribir. La palabra monasterio y la palabra ministerio, por ejemplo, son cultismos, simples adaptaciones de las voces latino-eclesiásticas, algo así como plantas de invernadero. Las palabras menester y mester son vulgarismos, descendientes de ministerium pulidos durante siglos a fuerza de vida auténtica, del hablar del pueblo. El patrimonio de la lengua española, su caudal básico, está constituido por las voces del latín que se romancearon, o sea por los vulgarismos. Los cultismos son adición, acrecentamiento. Cultismo y vulgarismo, por lo demás, no son sino la expresión lingüística de la milenaria antinomia entre arte y naturaleza, entre artificio y naturalidad. Finalmente, hay las palabras que no son vulgarismos ni cultismos, sino que se quedaron a medio camino, debido sobre todo a la influencia frenadora del latín eclesiástico. Estas palabras que se quedaron a medio camino se llaman semicultismos, y también podrían llamarse semivulgarismos, palabras que van